Bueno chicos, hace unos días llegó la noticia de que los herederos de Steve Ditko, un conocido creador de cómics de los años 60, tanto en el guión como en el dibujo y que de hecho trabajó directamente con Stan Lee en su época de oro, pretendían quitarle los derechos de uso de los personajes creados por Ditko a Disney, y este reaccionó con tanta violencia que incluso demandó a personas ajenas que nada tenían que ver con la situación, pero que podrían intentar una demanda similar a esta. Y bueno, aquí obviamente la pregunta del $1.000.000 es: ¿esto tiene algún puto sentido? Bueno, vamos a averiguarlo porque de hecho es un tema bastante interesante. Para empezar, a diferencia de lo que sé, muchos de ustedes están pensando, no, esto no es nada nuevo en la industria, de hecho es el pan de cada día de los cómics desde hace casi 100 años. Para que se den una idea, Jerry Siegel y Joe Shuster, los creadores de Superman, tuvieron un problema igual, ya que DC Comics terminó registrando a Superman como su personaje, a pesar de que Siegel y Shuster fueron los que hicieron todo el trabajo creativo del personaje y escribieron sus historias durante varios años. Toda esta polémica por los derechos de Superman fue bastante larga e incluso terminó acaparando o metiendo al ruedo al personaje de Superboy, que también fue creado por Jerry Siegel. Aquí viene un detalle importante para toda una controversia como esta. Superboy, si bien fue creado, repito, por Jerry Siegel, no lo hizo por iniciativa propia, sino que DC le pidió que por favor lo creara. DC quería que Superman tuviera una versión infantil o un niño acompañante similar a lo que era Robin para Batman, y Siegel se limitó a desarrollar esa idea. Para que te des una idea, la forma en la cual nació el Superboy original, por poner un ejemplo un tanto burdo, es como el de un dibujante al que se le paga para que se haga un diseño bajo indicaciones muy específicas o incluso bajo un dibujo previamente hecho. Esto suele denominarse en el ambiente gringo como un personaje creado por encargo, y toda esta disputa por los derechos de Superman se extendió por años, ya que DC llegó a hacer cosas bastante bajas como quitar el nombre de Jerry Siegel y de Joel Shuster también como los creadores originales del personaje. Todo esto, todas estas polémicas se extendieron por décadas y no terminaron hasta 2011, cuando se acordó cómo iba a ser la repartición de ganancias hasta del último centavo con la familia de Jerry Siegel y Joe Shuster, bueno, sus descendientes, ya que ellos reclamaban incluso ganancias de universos cinematográficos. Para que te des una idea, Man of Steel en parte se tuvo que crear, o cuando menos acelerar su producción, solamente para zanjar estas disputas. Obviamente, el que existieran este tipo de disputas hizo que las editoriales se volvieran muy pesadas con el tema de los derechos de autor, básicamente quitándole los personajes a sus creadores, o cuando menos restringiendo mucho el uso de los mismos, pues cualquier personaje creado dentro de las oficinas de DC o de Marvel pasaba a ser propiedad de las mismas editoriales como tal. Marvel, que bueno, no surgió como tal hasta los años 60, fue un poco más permisiva, pero ya para el final de los 70 era un hecho que los creadores trabajaban para la empresa en su totalidad, dándoles la propiedad intelectual de sus creaciones, lo cual es polémico, ya que de una forma u otra los superhéroes desde los años 70 movían millones de dólares, pero las personas que los creaban, los intelectuales, bueno, cobraban solamente su salario básico y no veían un centavo de toda la mercadotecnia, que desde los años 70 ya era bastante considerable. Incluso este abuso a los creadores llegó a tal punto, sobre todo en los años 90, que provocó la desbanda de los creadores de contenido de los años 90. Fue gracias a eso que muchos escritores célebres de la era como Jim Lee o Todd McFarlane dejaron Marvel y fundaron Imagine Comics, una empresa
independiente que iban en contra de las políticas empresariales tan rigurosas de DC y Marvel, ya que el estandarte con el cual Image Comics se presentaba y con el cual se movía es que eran una editorial donde los creadores podían conservar la propiedad intelectual de sus personajes en cualquier momento, y si querían irse de la compañía, bueno, se llevaban a su personaje, así de simple y así de sencillo. Esto de hecho también tiene otro matiz, y es que casi desde los orígenes de Image Comics hubo una polémica muy fuerte relacionada a los personajes de Ángel y Cogliostro que eran parte del universo de Spunk y que fueron creados por Neil Gaiman bajo pedido de Todd McFarlane. Esos personajes gustaron muchos y de hecho estuvieron en los cómics de Spunk por años, y repito, fueron creados a petición de Todd McFarlane para un número especial de Spunk. No recuerdo el número, eso no es lo importante, pero el caso es que fue el momento en el cual Spunk rebasó todas las expectativas de números que le habían dado porque superó la veintena. El caso es que aquí Todd hizo uso de su doble moral muy característica, dejando de lado el crédito para Neil Gaiman, argumentando que Ángel y Cogliostro fueron creados bajo encargo, que Gaiman simplemente desarrolló una idea y no tenía por qué pagarle regalías ni ningún uso especial por estos personajes. Todo esto terminó en otra larga demanda que al final provocó que Ángel y Cogliostro fueran sacados para siempre del universo de Spunk, y más llamativamente, unos 30 años después, Neil Gaiman vendió el personaje de Ángel a Marvel, donde lo cagaron por completo, pero ese es tema para otro video. Realmente, y aquí y en el caso de Ángela y Cogliostro en Spunk, el propio Neil Gaiman dice que hasta cierto punto entiende que él creó o acepta que él creó a esos personajes bajo encargo, pero que no es una cuestión de dinero, sino simplemente la actitud tan pedante de Todd McFarlane, que se rehúsa a reconocer el esfuerzo que él hizo para los personajes creando su mundo, y no se trataba más que de eso, de una cuestión de respeto y no tanto de dinero. Pero bueno, aquí creo que ya te di un buen planteamiento y creo que ya debes estar entendiendo el problema. Un creador de un personaje hace eso, crear una historia o un personaje como tal, pero el hecho de esforzarse en ese sentido, en el sentido de crear un buen argumento, bueno, no significa necesariamente en el mundo de las leyes que el personaje sea tuyo, ya que las editoriales pueden quitártelo para exprimir hasta la última médula de tus huesos. ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. Y eso no es todo, sino que en el peor de los casos van a argumentar que creaste a ese personaje como encargo y que no eres diferente que un pintor que, bueno, hace un mural en un edificio público por encargo y básicamente te quitan la propiedad intelectual de tu obra. Y repito, esto es algo sumamente polémico, ya que las compañías amasan millones de dólares con cada personaje, y el creador original que hizo todo el esfuerzo, quien puso todo el potencial intelectual para que ese personaje brillara, bueno, no toca ni un centavo de esa fortuna. Él ve como otros amasan mucho dinero a base de su trabajo y esfuerzo. Hay muchas cosas que argumentar aquí, como por ejemplo creadores que no saben vender correctamente su obra o que no le tienen fe a la adaptación, como es el caso que pasó en la saga del Brujo, donde el autor original no pensó que los videojuegos fueran a tener éxito y los vendió por un único pago de unos $50,000, y ahora está viendo cómo CD Projekt Red se hace millonario cuando él no vio prácticamente dinero, pero le dieron a elegir, le daban regalías o un único pago y él eligió mal. Es un tema por demás controvertido, pero bueno, vamos a centrarnos únicamente en los cómics. Aquí en el caso de Marvel hay un punto de inflexión bastante interesante, y es que si recuerdas, Disney compró a Marvel en un estado más que lamentable.
sin tener a los X-Men, sin tener a Spider-Man, a duras penas pudieron hacerse de Hulk, ya que compraron algo que estaba dividido en muchos derechos y estaban tan apresurados que aparentemente no leyeron las letras pequeñas de todos los acuerdos, y estaban tan apresurados que al parecer no leyeron bien la letra pequeña. Porque aquí viene otro pero importante, y es que las leyes gringas recientemente se han reformado y se han puesto muy a favor de los creadores originales, permitiendo que estos recuperen el control de sus obras o cuando menos de el uso del nombre como tal. Quizás algunos sepan que eso es lo que ha tenido detenidas franquicias como Viernes 13 o incluso la de Chucky, porque los creadores de la franquicia o de la idea original están exigiendo que se les devuelva o que se les pague una buena suma de dinero. Son pequeñas legislaciones como estas las cuales están siendo aprovechadas por la familia de Ditko, quienes piensan que su momento de brillar ha llegado y han demandado a Disney. Aquí hay que ser sinceros y disculpen si ofendo a alguien y bueno, no me importa realmente, pero no se lo tomen a mal. La familia de Ditko están actuando como viles parásitos. A ellos poco o nada les importa el reconocimiento a su pariente por parte del estudio o ni siquiera les importan los personajes como tal. Ellos son solo un grupo de oportunistas que quieren sacar provecho de la ley para poder vivir como flojos mantenidos de las regalías de un trabajo que ellos no hicieron y que realmente no les importa. Porque, seamos sinceros, ¿a ellos de qué diablos les sirve recuperar los derechos de los personajes? De nada, no les sirve para nada. Ellos no tienen ningún maldito capital para explotar a los personajes. Ellos no se van a poner a escribir cómics ni pueden producir mercancía derivada de ellos en ningún sentido. Los derechos de los personajes les son completamente inútiles. Lo único que quieren es venderle esto a un tercero. Y eso en el peor de los casos, lo que de verdad quieren, y seamos sinceros, todos lo sabemos, es sacarle dinero a Disney, hacer que les den el brazo a torcer aunque sea para evitar problemas, para que les paguen una fortuna y poder vivir en el lujo de juegos de azar y mujerzuelas sin preocuparse por trabajar. Y por eso creo que por rastrera y vil que sea la medida tomada por el ratón Miguelito de demandar a otras familias que nada tienen que ver con el tema para imponerse por la intimidación y el miedo, creo que es una medida justificable y necesaria, porque si, bueno, los Ditko ya lo hicieron, no faltará el otro oportunista que también lo haga, o peor, que los oportunistas se unan para generar más presión. Aquí la pregunta del $1.000.000 es sin duda si esta demanda va a ir a algún lugar. Bueno, eso realmente no es algo que yo ni nadie de YouTube les pueda responder realmente. El que diga que les puede resolver ese problema es un idiota pedante, porque esto es una materia de derecho donde los únicos que de verdad pueden dar una opinión coherente y válida son los abogados calificados que van a ganar o a perder esta demanda basándose en argumentar correctamente su postura y en moverse adecuadamente en los juzgados pertinentes. Recuerden, chicos, en derecho no gana quien tiene la razón, porque las leyes no son justas, pero son la ley, y ni siquiera hace falta tanto dinero como ustedes creen para manipularlas a tu favor. Aunque para que sí se lleven un dato coherente de cómo está la situación, les voy a decir, los que piensan que Disney es todopoderoso y van a aplastar a la familia de Ditko como un insecto en sus zapatos, no, chicos, sobrevaloran demasiado el poder de Disney. Disney, a pesar de esa imagen de monopolio que tiene actualmente, no es invencible. De hecho, ellos mismos y sus medios de comunicación son los que pagan por esa imagen. Disney, como muchas empresas, es un castillo de cristal, y sobre todo en la época de la pandemia. Aquí hay muchas cosas que pueden pasar. Una es que quizás Disney simplemente alargue el proceso litigioso
para desalentar a la familia de Ditko y que estos no tengan recursos para seguir manteniendo el juicio. Es una posibilidad. Otra es que realmente, bueno, la ley les dé la razón y que demuestren que ya cualquier derecho que se le hubiera podido dar a Ditko, bueno, ya no es válido. Simplemente ya se pagó todo lo que se tenía que pagar y punto. Y la otra es que Disney pueda demostrar que la demanda de los Ditko no es procedente, porque bueno, a Steve Ditko le dieron todo lo que le tenían que dar hace muchos años y estas demandas no tienen sentido. Eso también puede pasar. Pero por el otro lado, bueno, no he visto los contratos, pero podría ser lo contrario, que realmente Disney no leyera del todo bien la letra pequeña y estén ante un problema grande en el cual sí se vean obligados a darle algo a los Ditko. Y sobre todo, aquí está el punto más importante: mientras un litigio como este está abierto, el uso de los personajes está limitado. Eso es otro tema muy complicado, pero ellos no podrían hacer tanta publicidad, incluso tendrían que paralizar lanzamientos de series y películas debido a toda esta polémica, lo cual es algo que no pueden permitirse y quizás, aunque sea para ahorrarse todos los problemas, estén dispuestos a dar una cantidad de dinero bastante grande a los Ditko para que ya se callen la boca y todo el problema se detenga. Esas son las mayores cosas que pueden pasar, pero repito, lo que yo pueda decir aquí como sujeto de Internet de México casi sale sobrando. Todo se va a resolver en un juicio donde van a participar los abogados, pero esos serían los antecedentes, el porqué y los posibles panoramas que muestra esta situación. Pero bueno, chicos, eso es todo por ahora. Díganme ustedes qué opinan acerca de esta polémica. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios. Si el video les gustó, denle like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine. Nos vemos en la próxima.